jóvenes a su programa educativo Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar solidario, creado con el propósito de que puedas consolidar tus conocimientos. Nuestro Gobierno Revolucionario de Reconciliación y Unidad Nacional, interesado por fortalecer estos aprendizajes en nuestros estudiantes, impulsa a través del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Universidades y Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios, estas teleclases que les serán de mucho provecho. Estamos iniciando con el primer programa para la consolidación de tus aprendizajes en lengua y literatura. El tema de hoy es la comprensión lectora, proceso y niveles. ¿Saben ustedes a qué nos referimos? ¿Cuál es su actitud ante la lectura? ¿Disfruta usted de la lectura? Antes de hablar de comprensión lectora, escuchemos qué dicen los estudiantes al respecto. Atendamos el siguiente video. Yo pienso que la lectura es importante porque en base a esta obtengo mayores conocimientos. Bueno, ahorita estoy leyendo un libro que es histórico, entonces habla sobre Da Vinci y aprendo muchos de sus descubrimientos que él hizo y cómo él se relacionaba. Yo considero que la lectura es muy importante porque nosotros podemos sumergirnos en otro mundo. También eso aumenta nuestra imaginación, podemos recrear lo que vamos leyendo en nuestra mente. No es como cuando te ponen una película y las imágenes están predispuestas, así con la lectura nosotros vamos imaginando todo lo que vamos leyendo. Pienso que la lectura es importante, pues, ya que me ayuda a desarrollar mi vocabulario, como también desarrollar mi capacidad de imaginación e informarme, pues. En este sentido podemos ver que mediante la lectura uno como estudiante puede recopilar información que tal vez en el aula de clase el profesor no nos brinda, pues. Por lo tanto, el hábito de lectura se debe desarrollar en cada uno de los estudiantes, pues. Pienso que la lectura es muy importante porque nos ayuda a desarrollarnos como personas y a adquirir habilidades metalingüísticas que nos ayudarán en un futuro para desarrollarnos en todos los aspectos. A veces aprendo cosas nuevas y me siento emocionada de pensar en tantas cosas que habían antes y que ahora ya no hay, y que relaciono también los tiempos con el pasado y aprendo cosas nuevas. Mi intención cuando yo leo es mejorar mi vocabulario, sumergirme en otro mundo y distraerme un poco. Bueno, mis intenciones al leer son que, como les dije, informarme, pero a la vez tratar de sumergirme en un mundo de imaginación para a veces como parte de pasatiempo, pero también tratar de saber no solo de la cultura nacional, sino de la cultura de otros países. Yo leo con las intenciones de descubrir nuevos mundos, de informarme y sobre todo ir adquiriendo nuevos conocimientos para así ponerlos en práctica. A mí me gusta leer así bastante sobre personajes importantes en la historia. A mí me gusta leer novelas como la que estoy leyendo ahorita, también historia, biografías de los imprescindibles. También me gusta leer así libros como que tratan sobre denuncia social, como Los Miserables de Víctor Hugo, El Diario de Ana Frank. Me llama más la atención lo que tiene que ver con cuentos infantiles. Románticos, de aventura, porque me identifico como una persona que le gusta introducirse en mundos de amor, de cosas bellas. Estimados estudiantes, ¿pudieron observar lo que dijeron tus compañeros de clase? Pues bien, es por ello que desarrollar el gusto por la lectura, así como incentivar a las personas que nos rodean hacia la lectura, es un reto que debemos de proponerlo cada uno de nosotros. Debemos hacer de la lectura un hábito permanente, convertir el acto de leer en un momento placentero, gratificante y compartido. La lectura, como decían tus compañeros, es el verdadero camino hacia la realidad, ya que nos permite el enriquecimiento de nuestro vocabulario, adquirir mejor información
y por lo tanto nos desarrolla como ser humano independiente. Después de este comentario, te invito a que observes la siguiente lámina. Anatomía de un lector. Número 1. Ojos para ver pistas en las imágenes y palabras. Número 2. Boca para leer con la expresividad de un contador de cuentos. Número 3. Manos para cuidar de los libros con cariño. 4. Libros, muchos y muchos libros. Número 5. Corazón para unirse a las historias. 6. Oídos para escuchar lo que otros piensan. Número 7. Mente curiosa, pensar en las ideas de los libros. Ahora que ya hemos apreciado las funciones esenciales que realizan algunas partes de nuestro cuerpo, como son los ojos, boca, manos, oído, mente curiosa y corazón, les invito a que reflexionemos sobre lo que es la lectura. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, ya que cuando nosotros estamos leyendo, utilizamos nuestros conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significados. Es decir, que en la lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la información visual que provee el texto. Es un acto de comunicación, ya que el lector reconstruye el sentido del texto a partir de sus propios conocimientos y experiencias, puesto que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que complementan el mensaje escrito, sino la mente del autor y la del lector cuando recrea o reconstruye el sentido del texto de forma significativa para él. La lectura permite apropiación a partir de la realidad. En este sentido, la lectura que realiza cada persona es única en función de sus intereses específicos y estado emocional. El cortometraje de la lectura que acabamos de observar nos transporta del presente al pasado y al futuro. La importancia de la lectura, representada a través de esta canasta de frutas, consiste en A. Aprender, decodificar los códigos del autor, la forma en cómo presenta la información, el tema o los temas transversales que explica, narra o argumenta, entre otros, es decir, lo que dice el autor. 2. Al análisis y síntesis, cuya evidencia es o puede ser un organizador gráfico, un esquema o un mapa conceptual, en el cual representamos la idea general, las ideas principales a través de las palabras claves. 3. A interpretar, que es la interpretación, el trasfondo de las palabras, en el cual surgen nuevas ideas, pensamientos. A reflexionar, actuar, que es el cambio de conducta que nosotros hacemos. B. Cumple con 3 funciones: cognitiva, afectiva, activa. C. Desarrolla el lenguaje, la interactividad, la comunicación y a trascender, la personalidad interna y externa, y el pensamiento, que es el generador de las nuevas ideas, y la memoria como nuestro ordenador. D.
ayuda en los problemas de comprensión lectora que se dan tanto en estudiantes como en docentes. Estos beneficios de la lectura los logramos haciendo el uso y la práctica que nos convierten en un hábito de lectura. ¿Qué implica leer? Leer involucra un proceso complejo de pensamiento. En él intervienen muchas habilidades mentales: analizar, comparar, deducir, determinar, resumir, evaluar. El resultado de este proceso es que nuevas ideas, sentimientos, valores se integran a nuestra vida espiritual. Se enriquece nuestra visión del mundo. Resolvemos problemas, apreciamos mejor una obra de arte o simplemente nos entretenemos y pasamos provechosamente el tiempo. ¿Qué es comprensión lectora? La comprensión lectora es agudeza, perspicacia, juicio, razón, intuición, visión, conocimiento. Es la capacidad para entender lo que se lee, referente al significado de las palabras y de las ideas de un texto, a producir el conocimiento. Después de haber observado qué implica leer y qué es comprensión lectora, veamos la estrategia de la misma. En el siguiente gráfico presentamos un proceso lector mental complejo que involucra 3 momentos: antes, durante y después. Antes de ello, vamos a conocer lo que inicialmente se conceptualizaba por lectura. Se definía como transferencia, interacción entre el pensamiento y el lenguaje, transacción lector-texto, que es la relación recíproca que existe en ellos. Ahora, además de lo ya mencionado, se conoce como preguntar, monitorear y comprobar, corregir errores, volver al texto, pero no para releerlo, sino para profundizarlo. Bien, veamos los momentos. En el antes, que es prelectura, decodificamos el título. A través de las preguntas claves, se predice la palabra del escritor, su propósito. Se activa, por tanto, el conocimiento previo e identificamos la hipótesis. El durante, que es la lectura, en este se comprueba la predicción e hipótesis que hicimos a partir del título. Se aplican los 2 primeros niveles, el literal y el interpretativo o inferencial. El nivel literal hace referencia a la captación del sentido explícito en el texto, es decir, el contenido del texto. Induce al conocimiento del vocabulario textual y contextual. Responde a qué dice el autor, a qué se refiere el autor. En el nivel interpretativo o inferencial se interpretan pensamientos, juicios, afirmaciones y actitudes. Se infieren situaciones y relaciones contextuales implícitas en el texto, en donde se da el reconocimiento, la intención y propósito del autor. Se despliega perspicacia, discernimiento, imaginación, razonamiento, intuición. Además, se da interactividad, diálogo mental, esquema mental entre lector-autor. Todo esto lo logramos a través de la lectura exploratoria, oral y silenciosa, que nos sirven para identificar la idea general, principales y secundarias, el tipo de texto y de lenguaje. También podemos elaborar organizadores gráficos para representar el vocabulario clave. Además de ello, inferimos el significado de las palabras nuevas, determinamos el mensaje y destacamos los valores y antivalores en la lectura. Por último, tenemos el después, momento de postlectura, en el que aplicamos el último nivel, que es el crítico o aplicado. Este supone transacción autor-lector, que es la confrontación, juicio y evaluación personal de las ideas expresadas por el autor, deducir implicaciones y consecuencias, generalizaciones, comparaciones, principios según la realidad sociocultural, distinguir la realidad de la fantasía, apreciar el valor estético, reaccionar ante lo leído. Todo esto lo expresamos a través de resúmenes, valoraciones, generalizaciones, trascendencias e interpretaciones.
Después de haber observado esta estrategia de comprensión lectora, te invito a que veas cómo se desarrolla desde el aula de clases con los estudiantes de 11º grado. Buenos días, muchachos. En esta mañana pues estaremos viendo lo que es la comprensión lectora. Vamos a estar viendo la historia del lápiz de Pablo Coelho. Me gustaría saber qué conocen ustedes acerca de esta historia. ¿Alguien conoce algo? La historia del lápiz es una personificación del lápiz con un niño que pregunta a su abuela qué es lo que escribía en una carta. Ella le responde que escribía algo sobre él. Esto era acerca de las 5 propiedades que tienen los lápices que se parecen a las personas. Entre estas 5 está una que habla sobre Dios y el resto no la recuerdo. Sí, yo la he leído, profesora, y creo que el autor en este texto nos da una gran lección con la simplicidad de un lápiz. Sí, he leído esta historia y está dentro del libro Ser como el río que fluye de Pablo Coelho. Es una gran personificación acerca del lápiz, como ya lo había mencionado antes mi compañera Marta. Si alguien conoce sobre la vida de Pablo Coelho, ¿algún voluntario? Sí, Daimarelis. Sé que es uno de los escritores más importantes y más reconocidos del siglo XXI, que nació en Río de Janeiro, de Brasil, en 1947. Él trabajó como periodista, compositor, como actor de teatro y actualmente escritor. Uno de sus libros más representantes fue El diario de un mago y luego seguido del alquimista. Me gustaría que escribieran de qué tratará la lectura, sus predicciones. Escriban por favor 2 o 3 predicciones para que luego nosotros comparemos con cuando hagamos el proceso de la lectura. Escriban sus predicciones. Recuerden con letra clara y legible. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a reunir, vamos a hacer 5 equipos para distribuir una lectura que la leamos, analicemos y miramos si acertamos. ¿Estamos entendidos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos entendidos al respecto? Sí. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Bueno, entonces ahora voy a distribuir la hojita. Ahora que hemos distribuido las hojitas de la lectura, vamos a ir leyendo, ¿verdad? Para comprobar si acertamos con las predicciones. Me gustaría, sí, mientras vamos leyendo, un voluntario que la lea en voz alta. Ajá, a ver, Linda. La historia del lápiz. El niño miraba a su abuela, que escribía una carta. En determinado momento preguntó, ¿estás escribiendo una historia que nos sucede a nosotros? ¿Y es, por casualidad, una historia sobre mí? La abuela dejó de escribir, sonrió y comentó al nieto, estoy escribiendo sobre ti, es verdad. Ahora bien, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueras como él cuando crezcas. Él miró el lápiz, intrigado, y no vio nada especial. Pero, si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida. Todo depende de cómo mires las cosas. Hay 5 cualidades en las que, si consigues conservarlas, te harán siempre una persona en paz con el mundo. La primera cualidad. Puedes hacer grandes cosas, pero no debes olvidar nunca que existe una mano que guía tus pasos. A esa mano la llamamos Dios y este debe conducirte siempre en la dirección de su voluntad. La segunda cualidad. De vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Con esto, el lápiz sufre un poco, pero al final está más afilado. Por tanto, has de saber soportar algunos dolores, te harán ser una persona mejor. La tercera cualidad. El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar los errores. Debes entender que corregir una cosa que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. La cuarta cualidad. Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que lleva dentro. Por tanto, cuida siempre lo que ocurre dentro de ti. Por último, la quinta cualidad del lápiz. Siempre deja una marca. Del mismo modo, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará huellas. Procura ser consciente de todas tus acciones. ¿Cuál es el mensaje planteado por el autor en el texto? A ver, un voluntario. Sí, Kevin. Póngase bien. Bueno, las palabras no hablan y uno es capaz de morir en paz hasta que sabe que ha sido útil. La historia del lápiz es una reflexión que Coelho nos envía y nos hace
mostrarnos las cosas en torno a lo que fuimos y somos desde nuestra propia mismidad. Como vemos, nos presenta 5 cualidades fundamentales, pero que se pueden resumir en una sola, la cual es Dios, el verbo por el cual nosotros podemos tener un interior sano para poder actuar y actuar de la mejor manera. Así no solo haremos las cosas bien, sino que aunque las hagamos mal, las podemos reivindicar. Y siguiendo siempre, como él dijo en la primera cualidad, la mano que nos sigue, podríamos dejar una cualidad positiva en nuestro paso por la tierra. Es espiritualidad la primera virtud de la historia del lápiz, debido a que cada uno de nosotros debemos aprender, conocer y estar siempre atentos a que sin la mano del Señor no podemos andar en nuestro caminar. Él es el que nos dirige en nuestro andar, en cada paso que damos, porque sin Él no podemos tener éxito en nuestro caminar. En una palabra, la segunda cualidad del lápiz es transformación. Nosotros como personas debemos estar prestos al cambio. Muchas veces nosotros sufrimos experiencias que nos parecen dolorosas, pero nosotros debemos estar seguros que estas experiencias son las que nos van a hacer cambiar y mejorar tanto actitudinalmente, emocionalmente y espiritualmente. Y eso es lo que nosotros buscamos cada día. La tercera cualidad del lápiz la podemos resumir en una sola palabra: reflexión. Analiza tus actos, reflexiona sobre ellos, desecha lo malo, deja lo bueno. La cuarta cualidad de la lectura es no confiar en las apariencias, debido a que nosotros a veces nos dejamos de llevar por lo que vemos por fuera de las personas, sin saber lo que hay por dentro de ellas. La última cualidad de la historia del lápiz es que el lápiz deja una huella, y esta huella es las acciones que hacemos a diario como personas y saber discernir durante todas las actitudes que vamos a tomar en el día a día. ¿Qué valores y qué antivalores identificaron en el texto? ¿Algún voluntario? Yo. Sí, Ordelin, póngase de pie. Valores: amar a Dios sobre todas las cosas, la honestidad, la perseverancia y el respeto a la opinión de los demás. Y un antivalor que encontré es la desconfianza. ¿Por qué la desconfianza? En primer lugar, porque el niño le dice, ¿qué tiene de particular el lápiz? O sea, no creyó que el lápiz fuera tan importante para su abuela. ¿Consideran ustedes que este texto trasciende a la realidad? Ajá, Israel, ¿puede ponerse de pies? Nosotros claramente podemos ver que en esta lectura se aplica la vida real. A veces nosotros pasamos por situaciones que nos parecen difíciles y creemos que no tenemos un propósito en la vida, de que nosotros a pesar de nuestras acciones podemos seguir mejorando emocional y espiritualmente. Pero somos como el lápiz, claro que lo tenemos. Y aquí la reflexión, en donde nosotros con la ayuda de Dios podemos lograr nuestras metas. Y que al final nosotros podemos seguir en valores como la perseverancia, nosotros podemos ser únicos y originales y siempre ir con perseverancia hacia nuestras metas. Hemos finalizado con el tema de hoy, en el cual abordamos la comprensión lectora, el proceso y los niveles. Recuerden, son 3 niveles de comprensión lectora: el nivel literal, el nivel interpretativo o inferencial y el crítico o aplicado. También tuvimos la oportunidad de conocer cómo expresan la importancia de la lectura los estudiantes. Además, cómo se desarrolla esta estrategia en el aula de clases. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares con su programa educativo Espacio E, su teleclase de reforzamiento escolar solidario. Esperamos le haya sido de mucho provecho. Nuestro siguiente encuentro será la próxima semana a esta misma hora con la continuidad de un nuevo tema. Estén pendientes de su señal educativa. Somos Espacio E, otra opción para aprender. En Espacio E hacemos patria, aquí en su canal 6, nicaragüense por gracia de Dios.